Todo llega por una razón. Reflexiones budistas para la vida diaria. En el transcurso de la vida, nos encontramos con momentos que parecen carecer de sentido. Hay días en los que las pérdidas nos golpean con fuerza, instantes en los que los planes cuidadosamente construidos se desmoronan, y situaciones en las que las personas que más amamos nos decepcionan o nos abandonan. En esos pasajes de incertidumbre, la mente humana busca respuestas inmediatas. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Dónde está el propósito detrás de tanto dolor o confusión? La filosofía budista, con su profunda sabiduría cultivada a lo largo de siglos, nos ofrece una mirada distinta a estas preguntas. No desde la resignación, sino desde la comprensión profunda de que cada suceso tiene un significado, aunque nuestra visión limitada no lo alcance a percibir en el instante. El budismo nos recuerda que la vida es un tejido entrelazado de causas y condiciones, una danza de interdependencia en la que nada surge de manera aislada. Cada experiencia, cada relación, cada desafío es parte de una corriente mucho mayor que nos guía hacia el despertar de la conciencia. Todo llega por una razón. No es simplemente una frase de consuelo, sino una verdad profunda que, una vez comprendida, puede transformar la forma en que enfrentamos los altibajos de la existencia. Este texto explora desde las enseñanzas budistas cómo reconocer el valor oculto detrás de las experiencias cotidianas. A través de reflexiones amplias y profundas, veremos cómo cada acontecimiento, incluso el más doloroso, es una oportunidad para crecer espiritualmente, para soltar lo que ya no nos pertenece, para cultivar la compasión y la sabiduría, y para alinearnos con el flujo de la vida. Dividiremos esta exploración en 5 grandes reflexiones, cada una extensa y detallada, que iluminarán los diferentes ángulos de esta enseñanza esencial. El propósito no es únicamente ofrecer consuelo, sino brindar herramientas de comprensión que puedan acompañarte en tu día a día. Al final de cada tema, te invitaré a reflexionar y también a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, porque compartir este camino de despertar con otros hace que la enseñanza cobre aún más fuerza. Comencemos entonces con la primera gran reflexión: aceptar la impermanencia como el fundamento de toda razón que guía los acontecimientos de nuestra vida. La impermanencia como maestra de la vida. La enseñanza de la impermanencia es quizás una de las más conocidas y fundamentales dentro del budismo. Todo lo que existe está sometido al cambio constante. Los cuerpos envejecen, las estaciones se transforman, las emociones surgen y se disuelven, las relaciones comienzan y terminan. No hay nada en este mundo condicionado que permanezca estático. Frente a esta verdad, la mente humana suele resistirse, pues desea seguridad, continuidad y permanencia. Sin embargo, es precisamente en esa resistencia donde surge gran parte del sufrimiento. Aceptar que todo llega por una razón implica, en primer lugar, reconocer que la impermanencia no es un enemigo al que temer, sino una maestra que nos guía hacia la comprensión de lo esencial. Cada evento de nuestra vida, ya sea agradable o doloroso, nos recuerda que nada es eterno. Este recordatorio no debe ser visto como una condena, sino como una invitación a valorar el presente y a comprender que incluso lo que nos duele cumple una función en nuestro desarrollo espiritual. Imagina por un momento las etapas de tu propia vida: la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez. Cada fase ha traído consigo alegrías y retos, pérdidas y aprendizajes. Si hubiéramos quedado atrapados en una sola etapa, jamás habríamos experimentado la riqueza completa del crecimiento. Lo mismo ocurre con las circunstancias externas. La pérdida de un empleo puede abrir la puerta a una vocación más auténtica.
La ruptura de una relación puede convertirse en el inicio de un camino de autoconocimiento. Una enfermedad puede despertar en nosotros la urgencia de vivir con mayor conciencia. Nada de esto se percibe fácilmente en el momento en que ocurre, porque la mente está condicionada a buscar estabilidad, pero desde la mirada budista todo está impregnado de sabiduría. Cuando Buda enseñó sobre el sufrimiento y su origen, señaló que el apego es la raíz de nuestro dolor. Nos aferramos a lo que queremos que permanezca, rechazamos lo que no deseamos y vivimos atrapados entre la aversión y el deseo. Sin embargo, al observar profundamente, descubrimos que esta resistencia es inútil. Lo que tiene que cambiar, cambiará, y lo que debe llegar, llegará. Comprender esto es dar un paso hacia la libertad interior. Aceptar la impermanencia nos conduce, entonces, a percibir que cada suceso tiene una razón de ser. Esa razón no siempre se revela de inmediato, pero la confianza en el fluir de la vida nos permite sostenernos en medio de la incertidumbre. Como cuando el río arrastra hojas y ramas hacia direcciones desconocidas, la corriente de la existencia nos lleva a lugares que nuestra mente limitada no habría imaginado. Resistirse es agotador. Confiar en el movimiento, en cambio, nos libera. Otro aspecto fundamental de la impermanencia es que nos invita a vivir con gratitud. Al saber que nada dura para siempre, aprendemos a apreciar lo que tenemos mientras está presente. Cada instante se convierte en un regalo irrepetible. En lugar de vivir en la ansiedad de perderlo o en la nostalgia de retenerlo, podemos abrirnos a experimentarlo plenamente. Esta actitud transforma la vida diaria. Un simple amanecer, una conversación con un ser querido, una comida compartida, todo adquiere un matiz de sacralidad. Desde la perspectiva budista, incluso el sufrimiento se convierte en maestro cuando lo miramos a través del lente de la impermanencia. El dolor que hoy sentimos, aunque intenso, también está destinado a transformarse. Ninguna herida es eterna, ninguna emoción permanece inmutable. Al recordar esto, cultivamos paciencia y resiliencia. Comprendemos que los momentos difíciles también tienen fecha de caducidad, y que detrás de ellos hay lecciones que enriquecen nuestro camino espiritual. Por lo tanto, cada acontecimiento que llega a nuestra vida, por más incomprensible que parezca, cumple una función: recordarnos que nada es fijo, que todo está en movimiento y que la verdadera paz surge cuando aceptamos esa naturaleza cambiante en lugar de resistirnos a ella. Si hoy atraviesas una dificultad, mírala bajo esta luz. No es un castigo, no es un error, sino una oportunidad para aprender algo que solo esa experiencia podía enseñarte. La impermanencia te asegura que no permanecerás en ese estado para siempre, y al mismo tiempo te enseña a aprovechar las bendiciones que ahora tienes, porque también ellas se transformarán. La práctica budista, con su énfasis en la meditación y la atención plena, nos entrena precisamente en este arte: observar sin apego, aceptar sin resistencia y fluir con la vida tal como es. Cada respiración se convierte en recordatorio de esta verdad. Inhalamos, exhalamos, y en ese simple movimiento percibimos la impermanencia. El aire entra y sale, y no podemos retenerlo. Así como la respiración, todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de este fluir incesante. Al integrar esta comprensión en nuestra vida diaria, experimentamos una libertad profunda. Dejamos de culparnos por lo que ocurrió, de obsesionarnos por lo que podría haber sido diferente, y comenzamos a aceptar que lo que sucedió tenía que suceder para mostrarnos algo. Todo llega por una razón. Y la primera gran razón es que nada permanece igual. Somos invitados a crecer a través de los cambios. Por eso, el llamado que surge de esta reflexión es claro. Acepta la impermanencia como una guía, y verás
Como cada acontecimiento cobra sentido. No necesitas entenderlo todo de inmediato, basta con confiar en que la vida se despliega con sabiduría más allá de lo que tu mente puede abarcar. Si este mensaje ha resonado en ti, te invito a que formes parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas budistas que pueden iluminar nuestro camino cotidiano. Tu participación fortalece esta red de conciencia compartida y nos ayuda a seguir creciendo en conjunto. El karma y la interconexión de todos los sucesos. Cuando afirmamos que todo llega por una razón desde la perspectiva budista, no podemos pasar por alto la noción de karma, un principio que ha sido muchas veces malinterpretado en la cultura popular, reducido a una especie de sistema de premios y castigos, pero que en realidad es mucho más profundo y sutil. Karma significa acción y se refiere a la ley natural de causa y efecto que rige la existencia. Cada pensamiento, palabra y acto generan huellas en la mente y en la realidad, y esas huellas inevitablemente producen frutos en algún momento, ya sea en esta vida o en vidas futuras, según la visión más amplia del budismo. Cuando decimos que algo ha llegado a nuestra vida por una razón, en muchas ocasiones esa razón está entrelazada con nuestras propias acciones pasadas, con decisiones que sembramos y que ahora florecen de un modo inesperado. El karma no es un juez externo, ni una fuerza punitiva que nos persigue, sino un espejo de nuestra propia energía proyectada hacia el mundo. Si sembramos semillas de compasión, generosidad y sabiduría, es natural que los frutos que recojamos estén en sintonía con esas cualidades. Si por el contrario nuestras acciones están teñidas de avidez, odio o ignorancia, lo que cosechamos tenderá a ser doloroso, no porque el universo quiera castigarnos, sino porque esa es la naturaleza de las causas que hemos creado. Un ejemplo sencillo puede ayudarnos. Si plantamos una semilla de mango, no podemos esperar cosechar manzanas. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Cada acto lleva en sí mismo la potencialidad de su fruto correspondiente. Esta enseñanza invita a asumir una gran responsabilidad personal. En lugar de vernos como víctimas de circunstancias incomprensibles, el budismo nos anima a observar qué tipo de semillas estamos sembrando en el presente. Así, incluso los acontecimientos dolorosos que llegan a nuestra vida pueden ser comprendidos como efectos de causas anteriores, y en lugar de hundirnos en la queja, podemos reconocer la oportunidad de transformar el patrón. Comprender el karma no significa culparnos por todo lo que sucede, porque muchas veces los efectos provienen de acciones colectivas o de causas que exceden nuestro control, sino abrir los ojos al tejido de interconexión en el que estamos inmersos. La interdependencia, otro concepto central del budismo, se entrelaza con el karma de manera inseparable. Ningún suceso ocurre de manera aislada. Todo depende de una red infinita de condiciones. Cuando experimentamos un acontecimiento, ese suceso es fruto de innumerables factores que confluyen en un instante determinado. La educación que recibimos, las decisiones de nuestros padres, las condiciones económicas y sociales, incluso eventos climáticos o biológicos que jamás podríamos haber previsto. Todo está vinculado. Comprender esta red de interconexión nos libera de la ilusión del control absoluto y nos permite apreciar la complejidad de la vida. Por ejemplo, si alguien pierde un empleo repentinamente, la mente puede reducir la explicación a un solo factor: incompetencia, mala suerte o injusticia. Pero una mirada más amplia muestra que la pérdida es resultado de múltiples condiciones. Las decisiones de una empresa en un contexto económico global, las dinámicas internas de un equipo de trabajo, las propias habilidades y elecciones de la persona, e incluso factores imprevistos como una crisis sanitaria.
Cada elemento contribuye, como los hilos de un tapiz que solo adquiere sentido al mirarlo en su totalidad. Así, lo que parece un fracaso personal puede convertirse en la apertura hacia un camino más coherente con nuestro propósito interior, siempre y cuando sepamos leer la enseñanza que encierra. El karma, entonces, no debe ser entendido como destino rígido, sino como una corriente dinámica que podemos transformar en cada momento. Aunque cosechamos frutos de acciones pasadas, en el presente siempre tenemos la oportunidad de sembrar nuevas causas. Buda enseñó que la mente es el terreno donde todo se origina. Si cultivamos pensamientos de claridad, bondad y ecuanimidad, el curso de nuestra vida tenderá a alinearse con esas cualidades. Por el contrario, si dejamos que la mente se enrede en resentimiento, codicia o ignorancia, reforzaremos patrones que nos conducen al sufrimiento. Cada instante se convierte en una oportunidad para crear karma nuevo y más liberador. Aceptar que todo llega por una razón a la luz del karma significa que incluso lo que nos parece injusto encierra una enseñanza. Tal vez esa experiencia dolorosa sea el resultado de un aprendizaje pendiente, de una deuda kármica que se transforma en oportunidad de crecimiento, o de una conexión con otras almas que también están cumpliendo sus procesos. No siempre podemos comprender los detalles con la mente racional, pero podemos confiar en que la ley de causa y efecto actúa con una precisión más allá de lo visible. Esta confianza no nos invita a la pasividad, sino a la acción consciente, a preguntarnos qué clase de semillas estamos sembrando hoy y cómo podemos generar causas que beneficien no solo a nosotros, sino también a los demás. Un aspecto profundo de la enseñanza budista es que el karma no solo se manifiesta a nivel individual, sino también colectivo. Muchas de las crisis que enfrentamos como humanidad, guerras, desigualdades, catástrofes ambientales, son frutos de acciones colectivas basadas en la ignorancia, la codicia y la violencia acumuladas a lo largo de siglos. Reconocer esta dimensión colectiva nos ayuda a comprender por qué ciertas generaciones enfrentan desafíos que otras no vivieron. La ley de causa y efecto no distingue fronteras, y todos participamos en este entramado de interdependencia. Sin embargo, también aquí radica una gran esperanza. Cada acto consciente, por pequeño que parezca, tiene el poder de sembrar un cambio positivo en la red completa. La meditación budista nos invita a observar directamente este flujo de causas y efectos en nuestra propia mente. Al sentarnos en silencio, notamos cómo un pensamiento lleva a otro, cómo una emoción surge a partir de una idea, cómo una sensación corporal desencadena una reacción mental. Ese ejercicio revela la naturaleza interdependiente de la experiencia. Nada aparece de la nada, todo depende de condiciones. Si logramos ver esto en lo pequeño, poco a poco podemos extender la comprensión hacia los grandes acontecimientos de la vida. Así, cuando enfrentamos un suceso inesperado, podemos recordarnos, esto también es fruto de causas y condiciones. Nada ocurre por azar absoluto. Aceptar esta visión nos libera de la actitud fatalista y nos abre a una postura de responsabilidad creativa. No somos marionetas de un destino inamovible, pero tampoco dueños absolutos de la realidad. Estamos en medio de una danza cósmica donde nuestras acciones tienen peso, pero donde también intervienen incontables factores. Comprender esto nos invita a actuar con humildad y compasión. Humildad, porque reconocemos que no todo está bajo nuestro control. Compasión, porque sabemos que todos los seres están sujetos a la misma ley y que cada persona enfrenta los frutos de sus propios karmas. En este sentido, cuando observamos nuestras dificultades, podemos transformarlas en terreno fértil para la compasión. Si alguien nos hiere, en lugar de responder con rencor, podemos recordar que esa persona también actúa desde sus condicionamientos, desde causas acumuladas que quizás desconoce.
Este enfoque no significa justificar el daño, sino entender que reaccionar con odio solo perpetúa un ciclo de sufrimiento. Elegir responder con sabiduría y compasión es sembrar nuevas semillas que romperán el patrón. Todo llega por una razón, porque cada suceso forma parte de una red infinita de causas y efectos. La clave está en aprender a leer esa red con ojos atentos, sin reducir la realidad a explicaciones simplistas. A veces, el sentido de lo que ocurre solo se revela después de años, cuando miramos hacia atrás y descubrimos que aquello que parecía una desgracia fue, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo lleno de significado. Otras veces, el sentido permanece oculto, y solo podemos confiar en que la vida se despliega con una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento inmediato. El karma, por tanto, no es condena, sino oportunidad. Cada día que despertamos, tenemos la posibilidad de generar causas nuevas que nos acerquen a la liberación del sufrimiento. Cada gesto de bondad, cada momento de atención plena, cada pensamiento compasivo son semillas que algún día darán fruto. Y lo maravilloso es que no necesitamos esperar vidas futuras para ver esos frutos. A menudo, el simple acto de actuar con conciencia ya produce paz interior en el presente. Por eso, comprender el karma y la interdependencia nos ayuda a transformar la vida diaria en un terreno de aprendizaje continuo. No hay experiencia inútil, no hay acontecimiento casual. Todo lo que llega, llega, porque algo lo sostiene. Y en lugar de quedarnos atrapados en la queja, podemos preguntarnos, ¿qué me invita a aprender esta situación? ¿Qué semillas estoy sembrando ahora? ¿Cómo puedo actuar de manera que este momento, por difícil que sea, se convierta en un paso hacia la libertad interior? Así, la enseñanza budista nos recuerda que la vida no es un caos desordenado, sino una sinfonía de causas y condiciones donde cada nota tiene un propósito. La melodía puede sonar incomprensible mientras estamos dentro de ella, pero al escuchar con atención, descubrimos que todo encaja en un orden mayor. Esa es la razón profunda por la que todo llega, porque todo está conectado, porque todo es karma en acción, porque nada surge separado del todo. Y si logramos sostener esta visión, incluso en medio de la incertidumbre, desarrollamos una confianza serena que nos acompaña en los momentos más difíciles. Esa confianza es la semilla de la paz interior, el fruto de la sabiduría que reconoce la interconexión de la vida. Si estas reflexiones te han aportado claridad y fortaleza, te invito a que te unas a esta comunidad de aprendizaje y crecimiento. Suscríbete al canal para continuar explorando juntos cómo las enseñanzas budistas pueden iluminar cada aspecto de nuestra existencia. Tu participación es esencial para expandir este mensaje de conciencia y compasión. El dolor como camino hacia la sabiduría. Cuando hablamos de que todo llega por una razón, pocas cosas nos interpelan tanto como el sufrimiento. En teoría, es sencillo aceptar que los momentos de alegría, los logros alcanzados y las relaciones armoniosas tienen un sentido, pero cuando la vida nos confronta con la pérdida, la traición, la enfermedad o la muerte, la mente se resiste y pregunta, ¿cómo puede haber un propósito en algo tan devastador? El budismo, sin embargo, nos invita a mirar de frente al dolor sin huir de él, reconociéndolo no como un error de la existencia, sino como un aspecto inevitable de la condición humana, y, al mismo tiempo, como una puerta de entrada hacia la liberación. Buda mismo, antes de alcanzar la iluminación, enfrentó la realidad del sufrimiento al ver la enfermedad, la vejez y la muerte. Esas visiones lo impulsaron a abandonar la vida cómoda de palacio para buscar respuestas que no fueran superficiales. Comprendió que mientras estemos en este mundo condicionado, el dolor es parte de la experiencia, pero también descubrió que la raíz de ese sufrimiento se encuentra en la ignorancia y el apego, y que al transformar la mente es posible liberarse. Por eso,
En lugar de negar el sufrimiento, el camino budista lo reconoce como el punto de partida de toda búsqueda espiritual auténtica. Aceptar que el dolor llega por una razón no significa justificar la injusticia ni romantizar el sufrimiento, sino comprender que en él se esconden enseñanzas que no podrían llegar de otro modo. Muchas personas relatan que fueron los momentos más difíciles de sus vidas los que despertaron en ellas una fortaleza desconocida, una nueva dirección o una compasión más profunda hacia los demás. Como el fuego que pule el oro, las pruebas queman lo superficial y revelan lo esencial. Desde la perspectiva budista, hay distintas formas en que el dolor se convierte en maestro. La primera es la enseñanza de la impermanencia. Cuando perdemos algo que amábamos, cuando una enfermedad nos obliga a detenernos, recordamos que nada en este mundo es permanente. Esa constatación, dolorosa al inicio, nos empuja a dejar de aferrarnos y a apreciar lo que sí tenemos en el presente. El dolor nos despierta de la ilusión de la seguridad eterna y nos recuerda que todo lo que valoramos es frágil y justamente por ello precioso. La segunda enseñanza es la de la compasión. Al experimentar sufrimiento en carne propia, desarrollamos la capacidad de comprender y acompañar el dolor de los demás. Quien nunca ha atravesado la pérdida difícilmente sabrá consolar a otro en duelo, pero quien ha llorado y sentido la ausencia sabe lo valioso que es un gesto de empatía. El budismo enseña que todo ser vivo desea ser feliz y evitar el sufrimiento, y al conectar con nuestro propio dolor, reconocemos esa verdad universal. Así, cada herida que sufrimos puede convertirse en puente hacia el corazón de otros seres. La tercera enseñanza es la de la paciencia y la resiliencia. El sufrimiento, aunque no lo elijamos, nos obliga a desarrollar recursos internos para sostenernos. A veces la vida no ofrece soluciones inmediatas y el único camino es atravesar el dolor día tras día. Ese proceso, aunque duro, fortalece la mente y el espíritu. Como un árbol que hunde sus raíces más profundamente durante la tormenta para no ser arrancado, nosotros también descubrimos una fuerza interior que desconocíamos. En la práctica de la meditación, los maestros budistas nos invitan a observar incluso las sensaciones dolorosas sin rechazarlas. Cuando surge una emoción de tristeza, ira o miedo, la tendencia natural es distraerse o anestesiarse. Pero el camino budista propone sentarse con esa emoción, observar su naturaleza cambiante, notar cómo surge, cómo se manifiesta en el cuerpo y cómo finalmente se disuelve. Este ejercicio revela que incluso el dolor más intenso está compuesto de momentos efímeros, que nada permanece fijo. Y al aprender a observarlo sin identificarnos totalmente con él, comenzamos a liberarnos. El dolor también nos muestra la verdad de la interdependencia. Muchas veces sufrimos porque nos sentimos separados, abandonados o incomprendidos. Sin embargo, al reflexionar, vemos que incluso en medio del dolor seguimos conectados con otros seres. El simple hecho de que alguien escuche nuestra historia o nos ofrezca su compañía puede transformar una experiencia insoportable en un proceso de sanación compartida. El dolor revela la vulnerabilidad que nos une a todos, y esa vulnerabilidad puede ser la semilla de relaciones más auténticas y profundas. En las historias de los grandes maestros budistas encontramos ejemplos de cómo el sufrimiento fue un motor para la transformación. Milarepa, en el Tíbet, soportó pruebas físicas y espirituales extremas antes de alcanzar la realización. Ananda, discípulo cercano de Buda, vivió con el peso de sus dudas hasta que encontró la claridad. Incluso Buda enfrentó años de austeridad dolorosa antes de comprender que el camino no estaba en la autonegación extrema, sino en el equilibrio. Estas narraciones nos muestran que el dolor no es un obstáculo insuperable,
sino parte del viaje hacia la sabiduría. Ahora bien, es importante distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento añadido por la mente. El dolor físico, la pérdida de un ser querido o la experiencia de una enfermedad forman parte de la vida. Pero el sufrimiento que prolonga ese dolor suele ser producto de nuestros pensamientos. La resistencia, la queja, la obsesión por lo que pudo haber sido diferente. El budismo enseña que al aceptar lo inevitable y soltar las fantasías de control, reducimos gran parte del sufrimiento innecesario. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento adicional sí puede ser transformado. Mirar el dolor con esta perspectiva nos permite encontrar sentido en experiencias que de otro modo parecerían absurdas. La traición puede enseñarnos a confiar en nosotros mismos y a discernir con mayor claridad nuestras relaciones. La enfermedad puede recordarnos la importancia de cuidar el cuerpo y de no dar por sentado la vida. La muerte de un ser querido, aunque devastadora, puede despertar en nosotros la urgencia de amar más y de valorar a quienes aún están a nuestro lado. Cada dolor encierra una semilla de transformación si sabemos atenderla con conciencia. El desafío está en no quedarnos atrapados en la amargura. Cuando sufrimos, es fácil caer en la narrativa de la víctima, en la idea de que el mundo nos debe algo. Pero desde la visión budista, cada dolor es también una oportunidad para despertar. No se trata de negar la tristeza ni de reprimir las lágrimas, sino de permitir que esas lágrimas rieguen el terreno de nuestra sabiduría. Así como la flor de loto crece en el fango, la claridad espiritual florece en medio de la dificultad. Aceptar que todo llega por una razón nos ayuda a ver el dolor como parte de un proceso mayor. Quizás en el momento no comprendamos el sentido, pero al mirar en retrospectiva descubrimos que ese episodio nos transformó profundamente. Nos volvió más humildes, más compasivos, más conscientes. La vida, con su sabiduría silenciosa, utiliza el dolor como cincel que esculpe nuestra verdadera esencia. Por eso, en lugar de resistirnos, podemos aprender a dialogar con nuestro dolor. Preguntarnos, ¿qué estás intentando enseñarme? ¿Qué aspecto de mí necesita ser transformado? ¿Qué fortaleza puedo desarrollar a través de ti? Al hacerlo, dejamos de ver el sufrimiento como un enemigo y lo reconocemos como un maestro exigente, pero generoso. La práctica de la compasión hacia uno mismo también es fundamental. Muchas veces, cuando sufrimos, además de la dificultad inicial, nos castigamos con pensamientos de culpa o de insuficiencia. El budismo nos recuerda que merecemos tratarnos con la misma bondad con la que trataríamos a un amigo querido. Colocarnos la mano en el corazón y decirnos, esto duele, pero estoy aquí para acompañarme. Puede marcar la diferencia entre un dolor que destruye y un dolor que transforma. Finalmente, aceptar el dolor como camino hacia la sabiduría nos prepara para enfrentar la vida con mayor serenidad. En lugar de temer los momentos difíciles, sabemos que en ellos se encuentran las lecciones más valiosas. Y en lugar de idealizar una existencia sin problemas, reconocemos que la plenitud no consiste en evitar el dolor, sino en aprender de él. Todo llega por una razón, y el dolor llega para despertar lo más profundo de nosotros, para recordarnos lo que realmente importa, para pulir nuestra alma y acercarnos a la compasión universal. Cuando lo abrazamos con conciencia, deja de ser un muro y se convierte en un portal hacia la libertad. Si esta reflexión te ha acompañado en tu propio camino de transformación, te invito a que continúes con nosotros explorando estas enseñanzas. Suscríbete al canal para seguir compartiendo juntos la sabiduría budista que ilumina la vida cotidiana y convierte cada experiencia, incluso el dolor, en una oportunidad para crecer. La atención plena como camino para comprender el sentido de cada suceso. Cuando afirmamos que todo llega por una razón,
Muchas veces el obstáculo principal para descubrir esa razón no está en la vida misma, sino en la manera en que nuestra mente funciona. Los pensamientos se dispersan entre el pasado y el futuro. Los juicios inmediatos tiñen lo que nos sucede con etiquetas de bueno o malo, y la prisa cotidiana nos impide detenernos a observar con claridad. La enseñanza budista de la atención plena, o mindfulness, surge precisamente como la práctica que permite abrir los ojos al sentido oculto de cada experiencia. No se trata de una técnica moderna para relajarse, aunque hoy en día se la utilice en ese contexto, sino de un arte milenario que nos conduce a vivir con conciencia plena, momento a momento, aceptando lo que se presenta tal cual es. La atención plena nos invita a detener el piloto automático. En nuestra vida diaria solemos actuar, hablar y hasta sentir sin darnos cuenta de lo que hacemos. Reaccionamos de forma mecánica ante las palabras de otros, comemos sin saborear, caminamos sin notar el suelo bajo nuestros pies, respiramos sin sentir la vida que entra y sale en cada inhalación. Al vivir de este modo, los sucesos que llegan a nuestra existencia pasan desapercibidos en su verdadero significado. Pero cuando cultivamos la atención plena, cada instante se convierte en una oportunidad para comprender, para ver con ojos nuevos, para captar la enseñanza que la vida trae consigo. Imagina que recibes una noticia inesperada, como la pérdida de un empleo, la ruptura de una relación o un diagnóstico de salud difícil. La reacción automática de la mente será etiquetar la situación como negativa y sumergirse en la angustia. Pero si aplicamos la atención plena, podemos detenernos, respirar y observar lo que surge en nuestro interior. Notamos las emociones de miedo, tristeza o ira, las reconocemos sin rechazarlas y las dejamos pasar como nubes en el cielo. En ese espacio de conciencia, descubrimos que la situación, aunque desafiante, también abre posibilidades nuevas. Tal vez ese empleo perdido sea la puerta hacia una vocación más auténtica, esa relación terminada un impulso hacia el autoconocimiento. Esa enfermedad, una llamada a cuidar de nuestro cuerpo y a valorar más la vida. Sin la atención plena, la mente se queda atrapada en el drama. Con ella, logramos vislumbrar la razón profunda de lo que ocurre. La práctica de la atención plena comienza con lo más sencillo, la respiración. Buda enseñó que al observar conscientemente cada inhalación y exhalación, la mente se calma y se estabiliza. En ese estado es más fácil ver las cosas como son, sin el filtro de nuestras proyecciones. Cada respiración nos recuerda que la vida está ocurriendo aquí y ahora, que este instante es el único lugar donde podemos comprender y transformar. Y es en este presente donde descubrimos el sentido de lo que llega a nuestra vida. El pasado ya no puede modificarse, el futuro aún no existe. Lo único real es este momento. Cuando entrenamos la atención plena en actividades cotidianas, también aprendemos a ver la vida con más claridad. Comer un simple trozo de fruta puede convertirse en una práctica de conciencia. Notar el color, el aroma, la textura, el sabor y agradecer la cadena de condiciones que hicieron posible que ese alimento llegara a nuestras manos, desde la tierra y la lluvia hasta los agricultores y el transporte. De la misma manera, al caminar conscientemente, sentimos el contacto de los pies con el suelo, la energía que nos sostiene, la conexión con la tierra. En cada detalle de la vida diaria hay un recordatorio de que nada ocurre por casualidad, todo está interrelacionado y cada suceso tiene una razón de ser. Otro aspecto esencial de la atención plena es la suspensión del juicio. Nuestra mente suele clasificar todo en categorías: agradable, desagradable, indiferente, pero esas etiquetas, lejos de reflejar la realidad, son proyecciones condicionadas por nuestro pasado y nuestras expectativas.
Al practicar la atención plena, aprendemos a observar sin juzgar, a permitir que las cosas sean lo que son. Así, lo que parecía un obstáculo puede revelarse como un maestro, y lo que parecía insignificante puede mostrarnos una verdad profunda. La práctica nos enseña a dejar de lado la rigidez mental y abrirnos a la posibilidad de que cada suceso, incluso el más pequeño, tenga un sentido oculto. La atención plena también transforma nuestras relaciones. Muchas veces los conflictos surgen porque reaccionamos de manera automática ante lo que los demás dicen o hacen. Si alguien nos critica, respondemos con ira. Si alguien nos ignora, nos llenamos de resentimiento. Pero con la práctica de la atención plena, en lugar de reaccionar de inmediato, aprendemos a detenernos, a respirar y a responder desde un espacio de claridad. Al hacerlo, descubrimos que detrás de las palabras duras de alguien puede haber sufrimiento no expresado, que detrás del silencio puede haber miedo o inseguridad. Esta comprensión nos permite relacionarnos con más compasión y ver que incluso los encuentros difíciles llegan por una razón: mostrarnos partes de nosotros que necesitan sanar o enseñarnos a cultivar la paciencia y la empatía. Uno de los grandes frutos de la atención plena es la capacidad de reconocer patrones en nuestra vida. Cuando observamos con conciencia, notamos que ciertos sucesos se repiten, que atraemos situaciones similares una y otra vez. En lugar de sentirnos víctimas del destino, comprendemos que esos patrones son oportunidades que la vida nos presenta hasta que aprendamos la lección pendiente. Por ejemplo, alguien que continuamente se encuentra en relaciones donde no es valorado puede descubrir, a través de la atención plena, que necesita fortalecer su autoestima y aprender a establecer límites. Al reconocer el patrón, la persona puede transformarlo. Sin conciencia, seguirá repitiéndose. Con conciencia, el ciclo se rompe. La atención plena también nos ayuda a descubrir el milagro en lo ordinario. Muchas veces buscamos razones profundas en los grandes acontecimientos, pero olvidamos que cada instante cotidiano ya está impregnado de sentido. El canto de un pájaro al amanecer, la sonrisa de un niño, la sensación del agua en nuestras manos, todo puede convertirse en enseñanza si lo vivimos plenamente. El budismo nos recuerda que la vida misma es el maestro más grande y que cada momento encierra una invitación a despertar. Lo que llega a nuestra vida no siempre viene en forma de pruebas dramáticas. A veces la razón está en aprender a maravillarnos de lo simple. En este camino, la paciencia es fundamental. Muchas veces queremos comprender de inmediato por qué nos sucede algo, pero la vida no siempre revela sus razones de manera instantánea. La atención plena nos entrena para esperar, para permanecer abiertos, para confiar en que el sentido se manifestará en el momento oportuno. Como una semilla que tarda meses en germinar, las experiencias de nuestra vida también necesitan tiempo para mostrar su fruto. La práctica de la conciencia nos ayuda a mantenernos presentes y receptivos hasta que esa claridad llegue. El budismo enseña que la atención plena no es solo un estado mental, sino una forma de vivir. Implica cultivar la ética, la compasión y la sabiduría en cada acción. Cuando actuamos con atención plena, no solo nos beneficiamos nosotros, sino también los demás, porque nuestras decisiones surgen desde la claridad y no desde la confusión. Y esas acciones conscientes siembran nuevas causas que traerán frutos positivos en el futuro. De este modo, vivir con atención plena es sembrar razones luminosas que inevitablemente se manifestarán en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Al integrar la atención plena en nuestra existencia, descubrimos que no hay sucesos insignificantes. Todo lo que ocurre, desde una conversación casual hasta un acontecimiento trascendental, tiene algo que mostrarnos. Cada instante es una oportunidad de aprendizaje.
cada encuentro un espejo, cada desafío un maestro. La atención plena nos abre los ojos para reconocerlo. Sin ella, pasamos por la vida como sonámbulos. Con ella, despertamos al misterio y al propósito de la existencia. Así, podemos afirmar que todo llega por una razón y que la manera de descubrir esa razón es vivir con atención plena. No siempre comprenderemos con la mente, pero sí podremos percibir con el corazón cuando estamos presentes de verdad. La vida se convierte entonces en un flujo continuo de enseñanzas, donde incluso el dolor y la alegría son vistos como expresiones de una misma sabiduría que nos guía hacia el despertar. Por eso, la invitación es clara: cultiva la atención plena. Haz de cada respiración un recordatorio de que estás vivo, de que este instante es único e irrepetible. Al hacerlo, descubrirás que la vida siempre te está hablando, que cada suceso trae un mensaje y que el sentido no está escondido en un futuro lejano, sino en este mismo momento. Si estas reflexiones han resonado contigo y deseas seguir profundizando en cómo la atención plena puede transformar tu vida, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para continuar explorando juntos las enseñanzas budistas que nos permiten vivir cada día con mayor conciencia y plenitud. Tu presencia fortalece este espacio de aprendizaje compartido, la confianza en el camino y la aceptación del misterio de la vida. Cuando hablamos de que todo llega por una razón, incluso después de explorar la impermanencia, el karma, el dolor como maestro y la atención plena, queda un aspecto esencial sin el cual nada de lo anterior podría integrarse: la confianza. Confiar en la vida, confiar en el camino, confiar en que incluso aquello que no entendemos hoy tiene un sentido más profundo, es una de las enseñanzas más transformadoras que el budismo nos ofrece. No se trata de una fe ciega ni de una resignación pasiva, sino de una confianza lúcida, nacida de la observación de cómo la existencia se entreteje con sabiduría más allá de nuestro control consciente. La mente humana busca certezas. Necesita explicaciones claras, razones lógicas, un mapa detallado que indique por qué suceden las cosas y hacia dónde nos llevan. Pero la vida no siempre se deja encerrar en esquemas mentales. Muchas veces lo que ocurre parece arbitrario, injusto o incomprensible. En esos momentos, la tendencia es caer en la desesperación o en la queja, creyendo que todo carece de sentido. El budismo, sin embargo, nos recuerda que esa percepción limitada es fruto de la ignorancia, de nuestra incapacidad de ver el cuadro completo. La confianza surge cuando aceptamos que no tenemos toda la visión, pero que la vida sí tiene un orden que poco a poco se revela. Aceptar el misterio es parte de esa confianza. No todo puede ni debe ser explicado de inmediato. En la tradición budista se habla de las preguntas imponderables, cuestiones sobre el origen absoluto del universo, la extensión infinita del tiempo o el destino final de los seres, que Buda evitaba responder porque sabía que alimentar la especulación distraía del verdadero propósito: liberarnos del sufrimiento aquí y ahora. Lo mismo ocurre en nuestra vida personal. Hay sucesos que simplemente no podemos comprender en el momento en que ocurren, pero que más adelante, cuando miramos hacia atrás, cobran sentido. La confianza consiste en sostenernos durante ese intervalo de oscuridad, en no desesperar, en seguir caminando aunque no veamos todo el camino iluminado. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos. Imagina a alguien que pierde un vuelo por unos minutos. En ese momento, la frustración es intensa. Planes arruinados, tiempo perdido, gastos adicionales. Pero unas horas después, al enterarse de que el avión sufrió un accidente, la perspectiva cambia radicalmente. Aquello que parecía un error se revela como protección. La vida está llena de estos giros que no podemos anticipar, y aunque no siempre las razones se revelan de manera tan clara, cada suceso forma parte de un entramado mayor.
La confianza nos permite mantener la calma incluso cuando las piezas aún no encajan. La práctica de la confianza también se refleja en cómo enfrentamos las pérdidas. Cuando alguien querido muere, el dolor puede ser insoportable y la mente exige una explicación. ¿Por qué él o ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa manera? El budismo no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos brinda la certeza de que nada ocurre fuera de la ley de causa y efecto, de que cada ser sigue su propio camino de acuerdo con las condiciones que ha creado. Aceptar esto no elimina el dolor, pero lo enmarca en una visión más amplia, donde la muerte no es un final absoluto, sino una transición dentro del ciclo de la existencia. Confiar en ese ciclo nos ayuda a sostenernos en medio del duelo. Confiar no significa quedarnos de brazos cruzados. La confianza activa implica participar plenamente en la vida, tomar decisiones conscientes, pero sin la obsesión de controlar cada resultado. Es como sembrar una semilla. Hacemos nuestra parte al plantarla, regarla y cuidarla, pero no podemos obligarla a germinar. Confiamos en que, dadas las condiciones adecuadas, la vida se desplegará. Así ocurre con nuestros esfuerzos diarios. Estudiamos, trabajamos, cultivamos relaciones, pero el resultado final no depende exclusivamente de nosotros. Aceptar esta verdad nos libera de la ansiedad y nos enseña a disfrutar el proceso, no solo la meta. El misterio de la vida se manifiesta también en los encuentros inesperados. Muchas veces conocemos a personas que parecen llegar en el momento justo, trayendo consigo una enseñanza, una oportunidad o un apoyo que necesitábamos. Desde la visión budista, estos encuentros no son casualidad, sino expresión de causas y condiciones profundas. Confiar en la vida nos permite reconocer estos regalos y agradecerlos en lugar de pasarlos por alto. Cada persona que llega a nuestro camino lo hace por una razón, ya sea para enseñarnos algo, para reflejarnos aspectos de nosotros mismos o para acompañarnos en un tramo del viaje. La confianza en el camino también implica aceptar que habrá obstáculos. Nadie transita la vida sin dificultades, y esperar un recorrido sin tropiezos es una fuente segura de frustración. Pero cuando confiamos en que incluso los obstáculos tienen un propósito, nuestra relación con ellos cambia. Un fracaso puede enseñarnos humildad. Una enfermedad puede despertarnos a la fragilidad y el valor de la existencia. Una pérdida puede mostrarnos la profundidad de nuestro amor. El obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en parte del entrenamiento espiritual. En la meditación, la confianza se cultiva cada vez que volvemos a la respiración después de distraernos. La mente se dispersa. Nos perdemos en pensamientos, pero regresamos con paciencia una y otra vez. Ese acto sencillo de regresar es un entrenamiento en confianza. Aunque la mente se pierda, siempre podemos volver, siempre podemos recomenzar. Así es también en la vida. Por más que nos desviemos, el camino siempre nos invita a regresar al presente, a la conciencia, al propósito. Confiar significa creer en esa posibilidad constante de recomenzar. Otro aspecto profundo de la confianza es reconocer que no estamos solos. El budismo nos recuerda la interconexión de todos los seres. Cada respiración que tomamos depende de los árboles que producen oxígeno. Cada alimento que consumimos depende del trabajo de innumerables personas. Cada aprendizaje que recibimos está nutrido por generaciones de sabiduría. Confiar en la vida también es confiar en esta red invisible de apoyo que nos sostiene. Aunque nos sintamos aislados, en realidad formamos parte de una trama vasta e interdependiente. Reconocer esto nos da fuerza y nos ayuda a aceptar que todo lo que llega está tejido dentro de esa red mayor. Aceptar el misterio no significa renunciar a la búsqueda de sentido, sino reconocer que el sentido no siempre se revela en términos racionales. A veces se manifiesta en intuiciones, en sincronicidades, en pequeños signos que nos recuerdan que estamos en el camino correcto.
El budismo enseña a estar atentos a estas señales, no como supersticiones, sino como expresiones de la interconexión. Un encuentro inesperado, una frase que llega en el momento justo, una coincidencia que ilumina una decisión. Todo esto son formas en que la vida nos habla. La confianza consiste en escuchar esas voces sutiles sin aferrarnos a ellas, dejándonos guiar por la sabiduría que se despliega. La aceptación del misterio también nos libera de la arrogancia de creer que podemos controlarlo todo. Muchas veces, la frustración proviene de querer que la vida se ajuste a nuestros planes rígidos. Pero cuando aceptamos que la existencia es más vasta que nuestros deseos, aprendemos a fluir con ella. Esto no significa renunciar a nuestros sueños, sino permitir que se desarrollen en armonía con el flujo mayor. Así, cuando algo no resulta como esperábamos, en lugar de desesperar, podemos preguntarnos: ¿qué me está mostrando la vida con esto? ¿Hacia dónde me está guiando? Esa actitud abre la puerta a nuevas posibilidades que de otro modo permanecerían ocultas. Finalmente, la confianza en el camino se fortalece al ver cómo las piezas del pasado encajan en el presente. Todos tenemos experiencias que, en su momento, parecían inútiles o dolorosas, pero que con el tiempo revelaron su sentido. Esa constatación nos recuerda que lo mismo ocurrirá con lo que vivimos ahora. Aunque no entendamos por qué sucede, podemos confiar en que algún día, mirando hacia atrás, descubriremos la razón. Esa certeza nos da paz y nos permite atravesar la incertidumbre con serenidad. Podemos resumirlo así: todo llega por una razón, y la manera de integrar esa verdad es confiar en el camino y aceptar el misterio de la vida. La confianza no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para atravesarlas. La aceptación no nos da todas las respuestas, pero nos ofrece la paz de saber que cada suceso forma parte de un orden mayor. Al vivir de este modo, cada experiencia, incluso las más incomprensibles, se convierten en parte de un viaje de despertar. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y deseas seguir explorando cómo la confianza y la aceptación pueden transformar tu vida, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para continuar este camino juntos, compartiendo la sabiduría budista que ilumina cada rincón de nuestra existencia. Tu presencia es fundamental para que esta red de conciencia y compasión siga creciendo. Después de haber recorrido estas 5 grandes reflexiones, desde la impermanencia hasta el karma, desde el dolor como maestro hasta la atención plena, y finalmente la confianza en el camino y la aceptación del misterio de la vida, podemos contemplar con más claridad el sentido profundo de aquella frase que inspiró este viaje: todo llega por una razón. No se trata de una consigna superficial para consolarnos en los momentos difíciles, sino de una verdad que resuena en lo más íntimo de la experiencia humana y que el budismo ha preservado como una guía luminosa para atravesar las complejidades de la existencia. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada pérdida y cada logro forman parte de una red infinita de causas y condiciones que se entretejen para mostrarnos algo, para ayudarnos a crecer, para recordarnos la naturaleza impermanente de todo y al mismo tiempo el valor incomparable de cada instante. La vida no es un azar caótico ni una sucesión de accidentes sin sentido. La vida es una oportunidad continua de despertar, un escenario en el que las circunstancias que enfrentamos son maestros disfrazados, trayendo consigo lecciones que nuestra alma necesita aprender. Cuando comprendemos esto, dejamos de resistirnos ciegamente y comenzamos a colaborar con el flujo de la existencia. Aprendemos a soltar lo que no podemos retener, a agradecer lo que aún está presente, a abrazar el dolor como camino de transformación, a cultivar la atención plena para captar el milagro en lo cotidiano y a confiar en que, incluso en medio de la oscuridad, la vida sabe a dónde nos conduce.
El desafío más grande es mantener esta visión en medio de las tormentas, cuando todo se derrumba, cuando lo que amamos desaparece, cuando los planes se frustran, la mente clama por respuestas inmediatas. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar lo aprendido aquí, que nada permanece para siempre, que todo está interconectado, que el dolor también enseña, que la atención plena revela sentidos ocultos y que la confianza en el misterio es la brújula que nos guía cuando no vemos el camino. No es necesario tener todas las explicaciones. Basta con mantenernos presentes, abiertos y confiados en que la vida nunca se equivoca. Cada uno de nosotros está llamado a vivir estas enseñanzas en lo concreto, no como teorías abstractas, sino como prácticas diarias. Al despertar cada mañana, podemos tomar conciencia de la impermanencia y agradecer el simple hecho de estar vivos. Al interactuar con otros, podemos recordar la interconexión y cultivar la compasión. Al atravesar el dolor, podemos elegir aprender en lugar de endurecernos. Al realizar nuestras tareas cotidianas, podemos entrenar la atención plena y descubrir que lo ordinario es extraordinario. Y al enfrentar la incertidumbre, podemos sostenernos en la confianza, sabiendo que todo lo que llega tiene un propósito, aunque no lo veamos aún. El budismo nos invita a esta transformación profunda de la mirada. Nos enseña que el sentido de la vida no se encuentra en huir del sufrimiento ni en aferrarnos a lo placentero, sino en descubrir en cada experiencia una oportunidad para despertar a la realidad tal como es. Y en ese despertar se revela la paz, una paz que no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de la comprensión de que todo, absolutamente todo, llega con una razón. Por eso, este es un llamado a que no vivas más en la prisa y la inconsciencia, a que no des por sentado lo que te rodea, a que no interpretes las dificultades como castigos, ni los éxitos como casualidades. Es un llamado a vivir con plena conciencia, con gratitud, con apertura, con confianza, porque la vida, aunque misteriosa, siempre está de tu lado, siempre está guiándote hacia el despertar. Siempre está mostrándote lo que tu corazón necesita aprender. Que estas reflexiones puedan acompañarte en tu propio camino, que te sostengan en los momentos de incertidumbre y que te recuerden siempre que no hay instante sin sentido, no hay experiencia vacía, no hay acontecimiento que no forme parte de un tejido mayor. Todo llega por una razón, y esa razón, cuando se revela, siempre apunta hacia tu crecimiento, hacia tu compasión, hacia tu libertad interior. Si este viaje de palabras ha resonado contigo y sientes que estas enseñanzas pueden iluminar tu vida, te invito de corazón a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de exploración y despertar. Tu presencia no solo nutre tu propio crecimiento, sino que también fortalece una red de seres que buscan juntos comprender, vivir con conciencia y transformar el mundo desde adentro. La vida nos une aquí y ahora, y continuar este sendero juntos es también una razón llena de sentido.